Muy buenos días a todos. Hoy, viernes, la primera semana de Cuaresma, después del miércoles de ceniza. Y en la vida cristiana, o en la vida de cualquier ser humano, el aspecto de la vida espiritual es algo sumamente importante. Aquellos hombres y mujeres que toma conciencia de la importancia de una vida espiritual, tiene la gracia de evitar muchos problemas y dificultades y sufrimientos. Por eso pidamos a Dios la sabiduría y la gracia para que podamos vivir nuestra vida según la voluntad de Dios. Buen día, Luis. Buen día, padre. Buen día, Eric. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia. Hoy nosotros queremos compartir con todos ustedes la ignorancia religiosa que pueda causar los sufrimientos y dolores o los peligros tanto a nivel personal como comunitaria. Puede tener varios peligros en la vida de la familia misma, pues. Y así mismo. Y entonces, uno de los aspectos fundamentales en nuestra vida es: si realmente queremos vivir nuestra vida feliz, no podemos ignorar el aspecto fundamental de nuestra vida, una parte de nuestra vida que es la vida espiritual. Sea un cristiano, sea un judío, sea un musulmán, sea cualquier persona que sea, realmente si no se consolida su fe fundamentando y en el aprendizaje, en la educación, en la formación religiosa, las cosas cambian. Una persona que vive en la ignorancia religiosa, ¿cuáles son sus características, padre? ¿Cómo conocemos eso? Muy bien. Una persona que vive la ignorancia religiosa, en primer lugar, resta mucha importancia en los aspectos de la vida espiritual. Nada de oración, nada de contacto con la palabra de Dios, y la vida ya está totalmente proyectada por las fantasías del mundo. Lo que importa es cómo presentar su vida en la sociedad según la exigencia de la sociedad. La moda, el consumismo, la apariencia, y adentro de su vida interior y es un volcán humeando, pero afuera hace todo lo posible para aparentar. Una cosa es aparentar, otra cosa es andar detrás de los placeres y las fantasías del mundo, que muchas veces son la misma realidad que vive la ignorancia religiosa, ausencia de principios y valores. Ellos son lo que promocionan. Por ejemplo, una persona que tiene graves crisis en su vida, pero en el ámbito profesional se modifica todo y vende una imagen totalmente diferente, y todo el mundo está detrás de eso. Entonces, la pregunta es, vos me hiciste la pregunta, ¿cómo podemos descubrir que es una persona realmente apartado de los principios y valores y que tiene una terrible ignorancia religiosa?
Ese es el asunto principal. Entonces, primero, falta de comprensión y distorsión en la fe. Sí. Eso implica que naturalmente y empieza a imaginar las cosas y que no tienen nada que ver con lo que es la realidad. Entonces la primera característica de estas personas van a ser la falta de conocimiento sobre religión. La falta de conocimiento y una distorsión. Y quiere decir que sus familias ahí vienen queriendo obtener alguna información con estas personas y se van con las manos vacías. Claro. Entonces, ahí vas a dar cuenta cómo es la situación. Por ejemplo, la falta de comprensión. Por eso decimos, la pregunta que me hiciste, la ignorancia religiosa puede tener varios peligros y consecuencias, tanto a nivel personal como comunitario. ¿Cuáles serían los primeros peligros de la ignorancia religiosa? Falta de comprensión y distorsión de la fe. ¿Qué significa eso? Las personas pueden malinterpretar las enseñanzas fundamentales de su fe, lo que lleva a una práctica incorrecta y distorsionada de la realidad. Te doy un claro ejemplo. El último libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Apocalipsis. Apocalipsis. Una persona que no conoce y el contexto histórico, una persona que no tiene conocimiento, va a distorsionar totalmente y el mensaje. Ayer yo estaba preguntando a los alumnos, ¿cómo ustedes me explican o qué significa el libro de Apocalipsis? Ellos hablaban de juicio final, la segunda venida de Jesús, todo un montón de cosas. Y les pregunté, ¿sabe cuál fue el contexto histórico de esta lectura? Y nadie sabía. Un cristiano, si no conoce el contexto histórico del libro de Apocalipsis, va a decir cualquier disparate. Sí, se presta mucho, eso sí es que no conoce. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar, ¿cuál es el contexto histórico del libro de Apocalipsis? Ahí vamos a dar cuenta, más o menos vamos a explicar. Por ejemplo, dice, el libro de Apocalipsis, también conocido como libro de revelación, es el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué acontece? Su contexto histórico es complejo y está cargado de simbolismo, lo que ha llevado a diversas interpretaciones. Se presta mucho para, si uno es ignorante en la fe, cualquier disparate va a salir diciendo. Y entonces, el contexto histórico del libro de Apocalipsis, primero tenemos que preguntar sobre el autor y la fecha. Los tiempos. Los tiempos. Ahí vas a dar cuenta el primer aspecto de lo que es, cuando estamos hablando de la ignorancia religiosa. Entonces, ahí vas a dar cuenta lo que es el garrafal error que van a cometer. Entonces, la pregunta es, primero tenemos que entender bien quién fue el autor o
¿Cuál es la fecha? La tradición cristiana comúnmente atribuye la autoría del Apocalipsis a Juan el apóstol. El apóstol querido. Sí. Y aunque algunos estudiosos modernos sugieren que podría haber sido escrito por otro líder cristiano llamado Juan. Pero no importa quién. Pero lo más importante es que uno de los discípulos de Jesús o seguidor de Jesús. Entonces, se cree que fue escrito alrededor de siglo 95 después de Cristo. Ahí tiene que entender bien. 95, siglo, el primer siglo. ¿Y cuál es la característica del primer siglo en la historia del cristianismo? La persecución terrible por parte de los seguidores de Cristo. Época difícil. Parte de los emperadores. Sí, los emperadores. Muy bien. Y entonces, el contexto político. Acá estamos hablando de contexto político del Apocalipsis. Durante este periodo, los cristianos enfrentaban persecuciones en el Imperio Romano. Los emperadores romanos eran vistos como deidades y esperaba que los cristianos les rindieran culto, algo que los cristianos rechazaban rotundamente. Sí. Muy bien. Y esto resultó en la tensión y en algunos casos la persecución. Entonces, ese es el contexto. Los emperadores romanos querían que los cristianos respondan a las deidades, a sus dioses. A los dioses, a los ídolos. Ídolos. Muy bien. Entonces, ese es el político. Ahora, el contexto social. La iglesia primitiva, quiere decir la primera comunidad cristiana, se encontraba en un momento de consolidación. Ya crecía. Y entonces, las comunidades cristianas y estaban dispersas por todo el imperio y enfrentaba el desafío tanto externo como interno, incluido conflictos teológicos y problemas de apostasía. Y entonces, ese es el contexto. Sí. Y el mensaje principal tema central del Apocalipsis era la lucha entre el bien y el mal. Y la eventual victoria de Dios ofrece esperanza, aliento a los cristianos para perseverar en la fe a pesar de las persecuciones. Entonces, tenía que dar el mensaje de esperanza, la salvación. Entonces, consolar y alentar a los cristianos perseguidos, y el Apocalipsis busca exhortar a las iglesias a mantenerse fiel, advertirles sobre las consecuencias del pecado y la apostasía. ¿Qué es apostasía? Muy bien. Ahí me está preguntando, ¿cuál es el significado de apostasía? Apostasía es el abandono o renuncia formal de una religión por parte de una persona. Y es un contexto religioso, especialmente dentro del cristianismo. Es muy parecido. Eric, un joven católico, de repente se enamora de una joven musulmana. Y él se va detrás de Allah. Pero Allah y Mahoma. Él abraza a profeta Mahoma para su guía. Ese es. ¿Qué te parece?
Muy bien. Entonces, la manipulación. Entonces, estamos hablando de los peligros de lo que tiene la ignorancia religiosa. Ujú. Entonces, uno es la falta de comprensión y los posibles distorsión. Sí. Segundo es La manipulación. la manipulación. Los individuos con malas intenciones pueden manipular a quienes desconocen profundamente su religión para sus propios fines, a menudo en forma de sectas o movimientos extremistas. Terrible. Y ese a menudo pasa con nosotros los católicos. Mm. Nosotros muchas veces, en el lugar de profundizar nuestra fe y tener una experiencia profunda de Dios, nosotros quedamos con las tradiciones y costumbres. De repente, cuando surge un problema, queremos una solución rápida. Hay un joven que tiene un problema con su novio y quiere arreglar las cosas. Y entonces se va junto a una pruebera. Mm. O de repente una joven que está pasando por una depresión y la mamá o el papá está totalmente destrozado y se va junto a un curandero. Y el curandero le inventa cualquier cosa. Uno dice, mira, alguien le hizo un payé. Mm. Alguien le hizo un payé a la hija de don Gervasio y doña Sindulfina. Y viene y empieza a buscar una solución y pregunta a su vecina, doña Sindulfina. Y doña Sindulfina dice, ay, en el kilómetro 47 hay una señora que soluciona todos los problemas. Se va junto a la señora. Y la señora le dice, mira, tu hija le hizo un payé a alguien para fundir su negocio. Entonces, tenemos que hacer 7 sesiones. La primera sesión es, vos tienes que traer la foto de su marido. Y trae una camisa o una blusa o una ropa interior de tu hija. Y trae. Y ahí tiene una imagen de calavera y 2 velitas. Y le dice, en cualquier forma, trae un poco de agua bendita, bendecido por el párroco de ahí. Trae 3 botellas. Se coloca todo eso y pone en una botella. Y después le dice, de esa botella, tráeme medio vaso de orina de tu hija. Y corta un puñito de su pelo y pone todo eso. Y pone el agua bendita, tapa bien. Y le dice, y ese tiene que guardar en tu casa 7 días. Cuando termina 7 días, vení de vuelta. Y hace una pequeña oración. Mm. Termino la primera sesión. ¿Cuándo te debo? Yo normalmente no cobro nada. Pero hay veces la gente me da un 150, 200. Hay veces 500. Pero vos puedes dar lo que te parece un poco mejor. Porque el caso de tu hija es un poco complicadísimo. Y va a ir el aporte.
Ese estoy hablando de lo que es la realidad de los... Sí, así es. ¿eh? Yo ya escuché esas cosas. Y entonces, la manipulación. ¿Qué te parece? Las malas intenciones. La mala intención. Entonces, ¿cómo explica eso? Individuos con malas intenciones pueden manipular a quienes desconocen profundamente su religión para sus propios fines, a menudo en forma de secta o movimientos extremistas. Entonces ahí se explica todo. Y ese es en relación con un curandero. Después, algunos vivachos que nunca quiere trabajar y siempre vivió de la ignorancia de la gente. Un día aparece con un pantalón negro, una camisa blanca, con una corbata, con un saco, en pleno verano, con un zapato bien lustrado, y alquila una casa y pone ahí, profesor de tarot. Vidente. Vidente, tarot, profesor de tarot. Ahí hace una publicidad en la radio. Todo lo que tiene fracaso en negocio, todo lo que tiene problema de amor, todo lo que tiene problema de conflicto matrimonial, todo lo que tiene deuda y extremo, todo lo que tiene problema de salud, todo lo que no está pudiendo dormir, todas estas realidades existen. Y entonces el profesor Tarot soluciona todos los problemas. Cada consulta, 200 euros. Es impresionante cómo funcionan esos negocios paralelos, ¿eh? Muy bien, no termino con eso. Después hay algunos médicos que hacen cirugía espiritual. ¿Cómo es eso? Vamos a poner que vos tienes un problema de estómago. Cuando tiene un problema de estómago, esa es la parte más delicada. Naturalmente no puedes dormir, no puedes comer, no puedes... Nosotros normalmente decimos, tiene un problema de... por los nervios y todo eso, úlcera. Pero la gente que tiene poca formación piensa que alguien hizo un payé. Y entonces se va junto a un médico. Y el médico tiene solución para... Inclusive ellos hacen todo tipo de cirugía espiritual. En eso, si es una mujer joven, ya la cirugía espiritual tiene otro ritmo, pero no tiene que venir con su marido. ¿Va a manipular las situaciones? Entonces, y en el mundo hay tantos vividores, y la causa de tantos vividores brota por todo lado, es por causa de la ignorancia religiosa. ¿Qué te parece? Después viene otro problema. La intolerancia y el conflicto en el seno de la familia. Falta de comprensión. Entonces, ¿qué pasa? Falta de comprensión entre diferentes grupos religiosos que pueden llevar a la intolerancia, aumentando el potencial conflicto. Menos mal que nosotros en Paraguay no tenemos ese problema tanto del fanatismo religioso entre católicos, musulmanes, hindúes y herea. Son todos amigos. Todo. Sí. Aunque vos seas un mula
y yo soy un cura, por lo menos nosotros armoniosamente Podemos convivir tranquilos. convivir. Sí. Pero ese solamente existe cuando eres minoría. Ah, Cuando llegas a la mayoría, ahí ya cambia el tema. Ahí empieza a sacar mi diente y uña afuera. Entonces, esos son problemas, porque a ambos lados hay la ignorancia religiosa. eso es lo que existe ahí en los países asiáticos. Y eso es lo que es la causa de todo tipo de extremismo y aquello y todo. Guerras y todo eso. Muy bien. Después tenemos otro problema, es la pérdida de identidad. Eso es terrible. Cuando no sabemos qué sos, la ignorancia puede llevar a una pérdida del sentido de pertenencia y conexión con la comunidad religiosa, dice. Sí. Entonces no se identifica. Después hay un problema. Y Eric y entro en un negocio turbio. Un día por otro, Eric levanta un edificio grande. Nadie sabe de dónde viene la plata. De repente, una estancia. Negocio grande. Ya se separó de su señora. Ya. Le está estorbando ya. Sí. Ya se juntó con una señorita. Más joven. Pero la condición a la señorita es que, mira, yo te voy a dar todo, pero no vas a meter en mis asuntos personales. Y con ese negocio turbio ya no puede continuar en la Iglesia Católica. No. La señorita le dice, mira, yo así no, yo quiero que hagamos el casamiento y haga tu nulidad. Y viene junto al padre y el padre le pone miles de excusas y quiere que ponga las cosas en su lugar. Ahí la chica le exige, entonces la única salida es ir junto a la iglesia del paraíso terrenal. Y se va ahí. Ahí encuentra con un buen pastorcito que sabe hablar, porque era parte del movimiento de cursillo de cristiandad, aprendió a predicar y todo eso. Y llegó un momento, descubrió que quedando en el cursillo no funciona bien su negocio. Entonces compra un terrenito y levanta un templo y pone un buen letrero. Un buen nombre. Es regalo del cielo. Y ahí Eric llega. Ahí Eric llega y le dice al pastor Belarmino, y le dice, pastor, nosotros queremos casar. Mira, usted merece una vida digna. Vení, mañana vamos a hacer el casamiento. Se prepara una parafernalia y todo en forma privada y le hace el casamiento ahí en su iglesia. Le pasa una factura $5,000. Y Eric solucionó su dolor de cabeza con la chica. Con la chica. $5,000. $5,000. El país quedó feliz. ¿Cómo se llama el pastor? Se quedó re feliz. Feliz. Así sí consigue unos 10 parejas por multiplicado por 5, 25. Cada mes unos 5 sí conseguís. Y en un 2 años vos ya puedes levantar todo el edificio. Un imperio puede levantar. Por causa de ignorancia religiosa. Muy bien.
Entonces, vamos a cuidarle a Eric. Muy bien. ¿Cuáles son las precauciones que deberíamos tomar? Tenemos que... La educación es fundamental, educación continua, participar en estudios bíblicos y cursos de teología para entender mejor la fe cristiana. Muy bien. Por otro lado, también tenemos que tener una participación activa en las comunidades de la iglesia, a través de los grupos de oración, voluntariado y actividades parroquiales. Después tenemos que tener un diálogo abierto, fomentar un diálogo abierto con los líderes religiosos y otros creyentes para discutir las dudas y reafirmar el entendimiento en la fe. Oración y reflexión, siempre practicar la oración diaria y la meditación sobre las Escrituras para fortalecer la conexión personal con Dios. Y discernimiento crítico, esto es muy importante, que podamos nosotros mismos distinguir lo que está mal. Desarrollar un sentido crítico ante nuevas enseñanzas o interpretaciones, asegurándose de que se alineen con las doctrinas fundamentales del cristianismo ortodoxo. Muy bien. Entonces ya sabes lo que es el peligro. Las precauciones que tenemos que tomar son esas. Muy bien. Cuando estamos hablando de precaución, tenemos que tener la capacidad de desarrollar un sentido crítico. Sí. Por ejemplo, ante las nuevas enseñanzas e interpretaciones, asegurándose que se alienen con las doctrinas fundamentales del cristianismo ortodoxo. Ese discernimiento crítico es la persona tiene que analizar un poco lo que le plantean la gente. Porque viene y te dice, por ejemplo, alguien te hizo un payé. Tenés que analizar un poco el contexto, todo, de dónde viene, qué significa eso. Vos siendo religioso no puede ser eso. O sea que muchos dirían que no existen esas cosas. Muy bien. Muy bien, yo te voy a contar algo. Mucha gente, por circunstancias de la vida, ha tenido mucha experiencia desagradable en su vida. Sí. Y entonces, esta gente tiene muchísimo odio, mucho rencor en su vida. Y repercute demasiado problemas y en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, vamos a poner Don Sebastián se casó con la señorita Sebastiana. La señorita Sebastiana ha tenido una experiencia de abuso y acoso en su infancia. Y aparte de eso, por falta de acompañamiento por parte de los padres, cometieron algunos errores. Llega un momento cuando despertó, se dio cuenta todo lo que es su sufrimiento. Nunca supo cómo encaminar. Y el odio en su vida interior empieza a fermentar. Y entonces pierde la cabeza. Y hace y deshace su vida desastrosamente. Resultado, sigue perjudicando y haciendo cualquier cosa. Cuando hay ignorancia religiosa, no busca una solución permanente, sino momentánea. Y este tipo de personas, todo lo que es su ira, su rechazo, su baja autoestima, su falta de valor, y empieza a proyectar todo aquello que está a su alrededor. Entonces, su vida
de relación interpersonal vuelve un desastre. Y este tipo de personas, poca gente le entiende este tipo de personas que sufren. Entonces, si vos no haces un tratamiento y en forma adecuada, y se agrava. Por eso hoy en día, ¿sabe qué es lo que pasa, Luis? Tenemos graves problemas y en el tema de salud. La salud se transformó en un negocio turbio. En ese sentido hay profesionales que no tienen mucha experiencia y aventura en su profesión. Normalmente, en todas las escuelas, uno tiene que tener una cierta experiencia. Ese se llama discipulado. Un médico joven que sale de la facultad tiene que tener una experiencia de pasantía. Después, si ese joven es inteligente y empieza a trabajar con un médico de muchos años de experiencia como su asistente. Y empieza a formarse. Y llega un momento, se siente seguro de lo que quiere hacer y empieza a entrar en un servicio adecuado. Entonces, y evita la negligencia médica, todo tipo de problema que pueda causar mucho daño y dolor. Pero hay veces le deja en la mano de los pasantes, los pacientes. No por su maldad, por su falta de experiencia. Hay veces se complica. Había una señora apareció junto a mí y estaba reventado de nervio, ira, odio y enferma encima. Y le pregunté qué pasó. Padre, hasta hoy no puedo reconciliar la pérdida de mi hija, me dice. Mi hija tenía un pequeño problema de salud. Le llevamos en un sanatorio. El médico dijo que tiene un problema de corazón y tiene que hacer un cateterismo. Para eso mando a contactar con un médico de Asunción. El médico viene con alguno de sus pasantes y le deja la intervención. Terminó la intervención, salió a la sala y el paciente de repente encuentra lleno de moretones en su cuerpo. Le llama y le dice, mira, estoy pasando Coronel Oviedo, ya no voy a poder regresar. Y va a pasar, le dice. Y en 2 horas el paciente muere. Si es un país serio y responsable, y ese sanatorio va a cerrando y va a sellar con una multa multimillonaria. Sí. Y al médico directamente va a mandar a la cárcel y va a poder ir ahí. Y pierde su matrícula. Pierde la matrícula, pierde todo lo que tiene.
en un país serio. En un país serio. Y en un país de joda, el pobre va a seguir llorando, Y matando. matando, y después va a parar en un psiquiátrico. Sí. ¿Qué te parece? Neuropsiquiátrico, sí. En un neuropsiquiátrico. ¿Qué te parece? Lamentablemente, esa es nuestra realidad, güey. No hay otra. Nuestra realidad es esa. Ahora, si yo quiero hacerle un seguimiento, abriendo una consultoría jurídica en la vereda, voy a tener día y noche la gente desfilando. Hay tantos casos de este índole en el tema de juicio, y en el tema de salud, y en el tema de curandería, y en el tema de atropello, en el tema de ira. Todo es caos, caos, caos. ¿Por qué pasa todo eso? Ausencia de principios y valores. Entonces esas personas, ignorancia total en religión, nada. Entonces, si es un profesional, si no tiene la mínima formación religiosa y los principios y valores, la vida no vale. Su servicio no vale, porque ese no va a ser por amor. No, él no hace nada por amor. O nadie hace más nada. ¿Y cuáles son las precauciones entonces para esos casos y para que podamos por lo menos precavernos un poco? Muy bien. Primero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Educación. Educación. Después participación en la comunidad. Sí. Oración y reflexión, ya hemos dicho. Sí. Apertura al diálogo. Sí. Estar dispuesto a conversar y aprender de personas de otras denominaciones. Tenemos que preguntar, y hay que informarse. Sí. Porque si uno se mantiene ahí parado y quietito, va a sufrir mucho. Después está la guía espiritual, buscar consejo en los líderes religiosos, en el sacerdote, acercarnos un poco y preguntarnos. Hay que quedarse. El que sabe hablar consigue soluciones. Y el discernimiento, ese discernimiento es importante para desarrollar la capacidad de entender las enseñanzas auténticas y prácticas saludables, comparándolas siempre con las escrituras y las enseñanzas de la iglesia. Y por último, práctica de la fe. La fe. Formación y dejar todo en la mano de Dios. Discernir frente a cada acontecimiento. Sí. Vos ahí hablaste al inicio de la ira que tenía la persona. Ahora, por ejemplo, en nuestros cursos de parejas guías, algunas parejas vienen con mucho rencor, mucha ira entre ellos y pelean ahí. Después hicimos una pesquisita y conseguimos documentos así que indican de que las emociones afectan la salud. La ira luego es un pecado capital. Y dicen que el infierno está lleno de ira. Entonces, si traemos la ira en nuestras vidas, en nuestra familia, traemos un poco de infierno dentro de nosotros. Por eso, ¿sabes qué es lo que te quería decir? Ustedes son los que están orientando a la pareja. Procuren pedirle que les presente una historia personal de su vida. Sí. Y revisa si hay puntos hay nudos que no está desatado. Primero ellos arreglen el tema antes de asumir el compromiso de la vida matrimonial. Sí. Especialmente si usted ve, entonces usted tiene que dirigir el caso antes de darle el certificado a la pareja. Mira, hacemos esta observación y ve cómo puede resolver eso. Y entonces, si este año van a hacer aproximadamente 50 casamientos, próximo año ese casamiento sigue siendo intacto, esas parejas matrimoniales. Hay que blindar. Entonces tiene que blindar de todos los lados.
Y lo que es más importante de esto país, que esa ira influye en la salud de las personas. Claro, Dice que trabaja directamente por el corazón, por las válvulas. sí. Cuando vos sos una persona que tiene mucho rencor, mucho odio, eh, mucha ira, ¿qué acontece? Crea un sistema de nervio. Y ese nervio te afecta la circulación de tu sangre. Mm, Esa circulación de sangre y en diferentes modos empieza a crear pequeños coágulos. ya. Y ese empieza a crear bloques o bloqueo Mm, y en las venas principales. Si este te acontece a algún lado de las venas que surge del corazón y entra hacia el corazón, entonces ya fuiste, ya era. ya era. Entonces, ¿qué es lo que más importante es? Por eso la sabiduría de Dios es tan grande que nos ha compartido. Perdón, perdón, perdón. Ujú. Y al mismo tiempo también aquellas personas tienen que saber de eso, de ser el policía de sus propias acciones y va sacando de a poco Sí. esas cosas que son malas y con el tiempo va a ir quedando mejor y más accesible y más querida por los demás. Hay, yo en esta vida pastoral y en el Paraguay, casi 32 años, 33 años, yo descubrí, hay mucha gente sufre de la decepción, de la ira, del odio, del rencor, y no está pudiendo desatar y arruina su vida, arruina su matrimonio, arruina la vida de sus hijos. Es terrible convivir con ese tipo de personas porque se contagia fácilmente. No es la ira, sino que ese ambiente negativo de sufrimiento. Eso es lo que se Y, contagia. y este tipo de gente, Mm, cuando te sofoca, en realidad, te sofoca tu vida para amargar tu propia existencia en la vida. sí. Entonces, ¿qué es lo que más importante es? Realmente alguien busca solución, tiene que saber, pero hoy en día también, y en todos los ámbitos, los profesionales también, muchos fallutos. Sí. ¿Sabe qué es lo que yo sugeriría a todos los profesionales de la psicología? Mm, Tenga una buena base espiritual. No sea un servicio puro negocio, mm, sino aplique la teoría de la psicoespiritualidad. Sin la vida espiritual, si no entra y en un engranaje ujú. de la vida espiritual con la vida la ciencia de la psicología, las cosas no funcionan. Entonces, vos puede sacarle toda la plata que quiera, pero no va a resultar, el paciente nunca supera. Entonces, hay un aspecto que se llama el perdón, la reconciliación y tener una mirada positiva hacia la vida. Ese tiempo de Cuaresma tenemos que tener esa conciencia de salir adelante. Muy bien. Hoy tenemos que tener una mirada hacia las lecturas de hoy. Hoy la primera lectura es el libro de Isaías. ¿Cuál sería el mensaje de la primera lectura que hoy tenemos en el tema de las lecturas de hoy? Ambos se centran en la verdadera esencia del ayuno y la relación con Dios. Sí. La primera lectura de Isaías, en ella el Señor reprocha la hipocresía del pueblo que sigue las prácticas externas de la religión, como el ayuno, pero sin comprender su verdadero propósito. O sea,
para la primera lectura. Ujú. Y entonces, en la primera lectura del libro, el de la profecía del profeta Isaías, el Señor reprocha la hipocresía. Reprocha. Entonces, ¿qué es la hipocresía? Dice una cosa, Sí, hace otra cosa. sí. Vive una cosa, predica otra cosa. Como los fariseos Eso. que se vestían bien, querían ser considerados en primeros, Sí. todas esas cosas. Sí. Entonces, Dios señala que el ayuno que realmente le agrada no es solo un ejercicio físico o una demostración de piedad externa, dice. Sí, Entonces, ¿qué debería ser? Es una expresión a través, una expresión a través de la justicia social y compasión. Y nuestros actos de justicia, como el liberar a los oprimidos, alimentar al hambriento y dar refugio al desamparado, son tipo de acciones que verdaderamente reflejan una devoción auténtica. Por otro lado, ¿qué dice el Evangelio? El pasaje del Evangelio, por el otro lado, que es de San Mateo, complementa este mensaje al mostrar cómo Jesús enfatiza la importancia de comprender el contexto y la esencia de las prácticas religiosas. Cuando se le cuestiona por lo que sus discípulos no ayunan, mientras otros lo hacen, Jesús responde que la presencia del esposo, refiriéndose a sí mismo, justifica la ausencia del ayuno. Muy bien, entonces, todo lo que queremos hacer en la vida debería ser por convicción y a la vez para vivir una vida íntegra. En caso de ambas lecturas, llama a una introspección. Sí. ¿Sobre qué? Sobre la autenticidad de nuestra fe. Mirar un poco cómo estamos en eso, y nos invita a practicar una religión que vaya más allá de las apariencias, centrada en el amor de Dios, amor a Dios a través de las acciones concretas de justicia y misericordia hacia el prójimo. Muy bien, entonces, ¿cuál debería ser nuestro compromiso? Nuestro compromiso, denunciar el arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Se nos invita a examinar nuestras acciones, claro, y a arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Justicia y misericordia. Más allá del simple acto de ayunar, Dios nos llama a practicar la justicia. Autenticidad en la fe. El ayuno que Dios desea es uno que transforma, no solo cumple rituales superficiales. Entonces, tiene que ser de corazón, ¿verdad? De corazón. Tiene que ser bien convencido de lo que hace y en forma tan desinteresada. Ahora, la autenticidad de la fe y el ayuno que Dios desea no es uno que transforma, no solo cumple rituales superficiales. Sí. Entonces, nuestro compromiso es ser honestos, muy bien, y auténticos en nuestra práctica religiosa. Ahora, cuando miramos el Evangelio de hoy y el pasaje, naturalmente subraya algo muy importante. ¿Cuál es? La presencia de Jesús. El pasaje nos da mucha importancia a la presencia de Jesús mientras Él está presente. Hay alegría, hay comunión. Sin embargo, también se anticipa el tiempo de su ausencia donde el ayuno va a ser necesario. Por lo tanto, tenemos que tener la conciencia del discernimiento y preparación. ¿Qué significa eso? Nuestro compromiso es vivir en un estado de constante preparación y alegría mientras buscamos mantener nuestra relación con Jesús. Este tiempo de Cuaresma es para prepararnos espiritualmente, recordando la presencia de Cristo en nuestra vida y anticipando su regreso. Es importante también para avisar a nuestras gentes de que el ayuno es para
niños mayores de el infante pues no puede estar ayudando porque ni entiende. Muy bien. ¿De qué edad, a partir de qué edad se puede? Cuando estamos hablando del ayuno, ese no tiene que tomar como una penitencia. Ah, Y ese es un acto de generosidad. Vos procura para y experimentar el dolor, el sufrimiento que tiene aquello que no tiene. Y ver la posibilidad por medio de este ayuno realmente fortalezca la solidaridad con el prójimo. Ese es el significado. Entonces, en resumen, el compromiso durante Cuaresma basado en estas lecturas es trascender los actos externos y vacíos y enfocarnos en una conversión de nuestra vida interior. así es, Así que les deseamos a todos ustedes un hermoso día con mucha bendición del Señor. buen día para todos.